idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Hoy tenemos un tema bastante interesante y para eso me acompaña Alberto Muciño. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Perla? Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches, días, tardes a todos los que nos escuchan y gracias por escucharnos. Hoy va a ser un tema hermoso porque vamos a hablar de una de las simbologías más fuertes de México, que es la Batalla de Puebla, la del 5 de mayo, que a veces se confunde con el Día de la Independencia, pero nada que ver. La independencia es el 15 de septiembre y hoy vamos a hablar de la Batalla del 5 de mayo, que fue muy importante y les vamos a decir por qué fue tan importante. Eso es, queridos escuchas, y es que yo la verdad estoy sorprendida. No sabía que había tanta confusión con estas dos fechas del 5 de mayo y el 15 de septiembre, y la razón está justificada. Muchos mexicanos celebran esta fiesta del 5 de mayo como si fuera el súper gran festejo, ¿sí? Entonces es fácil confundirlo con el Día de la Independencia, pero no es así. Primero que nada, vamos a establecer las bases. En la Guerra de Independencia, además de que se hace el 15 de septiembre, o bueno, el 16 de septiembre, después vamos a hablar de esto, ¿sí? Esto se hace en mayo, en dos fechas totalmente diferentes, casi 60 años o 50 años de diferencia, ¿sí? Entonces, ya establecido ese hecho, ahora vamos a decir, ¿por qué México tuvo una batalla después de la independencia? A ver, Alberto, ilústranos con la serie de buenaventuras que tuvo México. Más que por qué tuvo una batalla, lo que significó esa batalla, porque creo que desde que nació México ha tenido batallas. Ha tenido batallas. Pobre país, de veras, ha tenido una batalla tras otra. Ok, vamos a empezar desde la independencia de México. Uh-huh. La independencia de México, más bien todo el siglo XIX vamos a hablar. La independencia de México fue de 1810 a 1821. Recuerden que la independencia fue para quitarse el yugo de la corona española que tenía sometida ya por siglos a México. Entonces, cuando se hace la independencia y se gana esta independencia, ya es México, ya no es la Nueva España. Pero ahora como país, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que quedó todo desorganizado, que quedaron endeudados y bueno, que también no se sabía quién iba a tomar el poder, si los liberales o los conservadores. Sí, y es que la verdad, la idea original de independizarse de España no era promulgar un presidente, ¿no? No era un hombre que decía, bueno, yo voy a ser el nuevo presidente de México y vamos a destituir la corona española. No, simplemente era un pueblo que ya no quería tener a España como monarquía y pues decidieron levantarse en armas y ganaron. Y cuando ganaron se quedaron todos mirando uno a otro. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sí? Entonces, en ese ahora qué sigue, como siempre, tenemos dos grupos, liberales versus conservadores, y se estaban peleando el poder. ¿En manos de quién va a quedar el nuevo gobierno de un nuevo país? Porque recordemos que México se convirtió en país hasta ese momento, ¿sí? Entonces hacen una guerra, esta guerra se llama la Guerra de Reforma, ¿no? Sí, después de algunos años de estar yendo y viniendo, con que ahora yo, ahora tú, entonces esa desorganización desembocó en una guerra, guerra interna. Previo a eso, déjenme decirles que fue tanto el caos que en ese caos perdimos parte de México, Texas, Nuevo México, Arizona y un montón de allá de Estados Unidos. Fue una locura, vaya. Pero ya lo que sucede entre 1858 y 1861 es algo que conocemos como la Guerra de Reforma. Ahí fue donde cara a cara se dieron liberales contra conservadores a ver quién ganaba y resultó ganar el Partido Liberal liderado por Benito Juárez. En el momento que ganan y que ya tienen el poder del país, se da cuenta Benito Juárez
que no hay dinero. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Porque no hay dinero para nada, mucho menos y no hay gente para pagar. Uh-huh. Pero tenían 3 deudores muy especiales, 3 personas, 3 países a los que le debían dinero importante. Era Inglaterra, España y Francia. Entonces, como no había dinero, dice Juárez, señores, suspendo mis pagos de deuda y espérenme 2 años. Claro, por supuesto, porque no había cómo. Y teniendo un México nuevo, con un nuevo gobierno, liderado por liberales, necesitaba inyectarle a la gente, porque recuerden que después de una guerra hay pobreza, ¿no? Entonces, Benito Juárez siempre tuvo una prioridad, el pueblo primero, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué dice? O le doy un montón de dinero a países extranjeros, dinero que de por sí no tengo, o ese poquito capital que tengo lo inyecto a las mejoras del país. La respuesta es lógica. Lo hizo al país, a México, y estos países no estaban muy de acuerdo en que les debiera dinero, porque les debía una cantidad considerable. Sí. ¿Sí? Los 3 países se embarcan rumbo a México. Les repito los nombres: Inglaterra, España y Francia. No era cualquier cosa. Llegan a Veracruz, pero ya queriendo cobrarse a lo chino. O sea, agarrar país y territorio y este es mío y este es tuyo y repartirse, ¿no? Por cierto, cobrarse a lo chino es una expresión mexicana que es cobrarte a fuerza, ¿sí? Sin intención de ofender a ningún chino. No, todos amamos a los chinos. Sí, entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegan aquí, inmediatamente México va a tratar de solucionar esa situación y empieza a negociar con ellos. Oye, no puedo pagarte, dame 2 años para que yo te empiece a pagar. Y los 3 aceptan y se firma un tratado que se llama el Tratado de la Soledad. Correcto, entonces ya con ese tratado, pues México garantiza tener 2 años sin invasión, porque recordemos, como dice Alberto, que venían a invadir, a cobrarse a México la fortuna que se les debía. Entonces México negocia con ellos y España e Inglaterra dicen, bueno, sí, está bien, me voy a retirar. De hecho, dijeron los 3 bueno, que sí. Francia también dijo que sí, pero la situación es que no se le puede creer a Francia. Porque no se le pudo creer a Francia porque se retiraron, ¿sí? Inglaterra y España, y Francia a la mera hora dijo, no, ¿qué creen? Que sí me quedo. Y eso obedeció a una situación, porque como México estaba vulnerable y además había división en México, división política, entonces ellos vieron una oportunidad para poder invadir un país de una manera muy sencilla. Dijo, si ya lo hizo España y sacó todos los recursos naturales que pudo, pues yo con mi mejor ejército del mundo puedo hacerlo también. Y quiso poner un protectorado en México, un protectorado francés en México, que no es otra cosa más que invadir y crear una colonia más para ellos. Con esto en mente, decidieron invadir México. Ahora, no lo hicieron solamente porque yo quiero y así, no, tampoco. Recordemos que unos años antes, con esta guerra de reforma, se separan los conservadores, no les gusta haber perdido y ayudan o convencen de alguna manera a Francia que ellos los van a apoyar, conservadores mexicanos, para tomar México, ¿sí? Recordemos que cuando gana Benito Juárez, exilia a muchos de ellos. Entonces ellos dijeron, pues como malos perdedores, si no puedo yo solo, voy a buscar a alguien que sí pueda. Y encontraron en Francia a ese alguien. Y entonces dijeron, nosotros apoyamos la invasión y ya nos repartimos el territorio en el momento que ustedes ganen. Y eso fue lo que dio pie y fe a Francia de que podían llegar a México. Pero aquí hay algo muy importante que mencionar. Recordemos que estaba muy reciente la independencia de España. México estaba demasiado hipersensible al intento de invasión, ¿sí? Entonces, yo siento que es una de esas variables que Francia no toma en cuenta porque el patriotismo mexicano es muy grande
y dice, pues sí, vamos a invadir y pues no les funcionó. Y a ver, Alberto, ¿cómo es que no les funciona? Cuéntame. De hecho fue como meterse con un animal herido. Dicen que el animal más peligroso es aquel que siente que ya no tiene nada que perder. Entonces eso era México en ese momento. Dijeron, no, ya nos pisotearon de un lado, nos pisotearon de otro, ya no más pisoteos. Y entonces Benito Juárez le dijo al general Ignacio Zaragoza, ¿sabes qué? Yo sé que no hay recursos, sé que no hay gente, pero ve, protégeme esta invasión. Necesitamos tener moralidad alta. Y tiempo. Y tiempo. Y entonces va Ignacio Zaragoza, pero como no tenía soldados, pues hizo un exhorto a todos aquellos que quieran proteger de una invasión francesa a México, únanse a mí. Y se unió mucha gente, solamente que era gente no preparada. Y observen esta situación, gente no preparada, pero con todas las ganas de morir para defenderse y ya no dejarse pisotear, estaba contra el mejor ejército del mundo. En ese momento Francia se consideraba el mejor ejército del mundo. Y entonces, pues, dijeron vamos a defender y se instalaron en Puebla. ¿Por qué? Porque como ya se habían agrupado en Veracruz y dijeron vamos a la Ciudad de México a tomarla, pues el paso obligado era Puebla. Y entonces dijeron ellos, aquí nos ponemos. Pero imagínense qué tan difícil, doblemente difícil, porque en Puebla había muchos conservadores que apoyaban la invasión. Entonces, era luchar contra corriente, ¿sí? Porque estaban en un lugar de conservadores que apoyaban la invasión, que por supuesto tenían ventajas en ese sentido, y nuevamente con muy pocas personas y además esas personas no entrenadas. Todo estaba en contra, la verdad es que todo estaba en contra, pero la estrategia ganó. Ignacio Zaragoza fue reconocido como uno de los mejores estrategas en campo, seguido también, por supuesto, por Porfirio Díaz. Después vamos a hablar de Porfirio Díaz porque merece su momento, ¿ok? Entonces, con estos dos generales hacen una estrategia tan importante, tan grande, que repelen los intentos de invasión a Puebla de los franceses, del mejor ejército del mundo. De hecho, había tanta tensión y ese 5 de mayo de 1862, a las 9 de la mañana, suena el primer cañonazo disparado por el ejército improvisado de México contra el intento de invasión de Francia. En ese momento empieza la verdadera batalla. Y quiero que podamos imaginar un momento, un ejército súper preparado, especializado en ganar batallas, que era el francés, tratando de atacar a un ejército improvisado, que era el mexicano. Pero tenía dos buenos estrategas y además de dos buenos estrategas tenían un lugar que el día que tengan la oportunidad de venir a Puebla se van a dar cuenta de cómo estratégicamente estaban colocados el ejército mexicano. Intentó 3 veces. El mismo día tomar los fuertes de Loreto y Guadalupe, que así se llama, de donde defendió el ejército mexicano, y no pudieron. Y tuvieron que retirarse con toda la vergüenza que pueda existir en un ejército de ese tipo. Aquí viene lo más importante. Esa batalla fue súper importante para levantar la moral de todos los mexicanos. Sí, la patria, más bien el patriotismo por México, ¿sí? Lógicamente sabía Zaragoza y sabía Benito Juárez que iba a venir la venganza de Francia. Y no tardó mucho, porque cuando supo Napoleón III lo que había pasado, creo que inicialmente atacó con 6,000. Pero como no funcionó, mandó 30,000, algo así. Y entonces dijo, me lo conquistan porque me lo conquistan. Pero ya se había obrado la magia en los mexicanos. Sí, de la moral. Sí, dijeron, de levantar la moral. Si se pudo vencer al ejército más poderoso del mundo una vez,
que lo intenten las veces que necesiten. Vamos a atacarlo, porque sí se puede ganar. Exacto. Viene la segunda ocasión, menos de un año después. Lamentablemente, Ignacio Zaragoza había muerto en septiembre de una enfermedad, de un virus, ¿sí? Y que yo siento que es una de esas cosas muy importantes para mencionar, ya no tienen al mismo estratega. Y ¿sí? ya no tienen el mismo liderazgo. Ni la misma moral, porque murió el primer comandante. Entonces llega otra vez Francia con un montón de soldados, ¿por qué no? Y ahora sí, ahora sí tienen que entregar Puebla. Uh-huh. Y empiezan a avanzar hacia la Ciudad de México, conquistando todo lo que encontraban a su alrededor. Claro, llegan a Ciudad de México. Pero para entonces, Benito Juárez, que también era excelente estratega, ya había ganado el tiempo que necesitaba. Y entonces él se escapa de la Ciudad de México para que capturaran la ciudad, más no al gobierno, y se va hacia el norte. Primero llega a San Miguel Allende y después llega a San Luis Potosí, instala ahí un gobierno provisional, después huye más hacia el norte. En varios estados del norte se estuvo moviendo para que no lo pudieran agarrar. Y me parece que 4 o 6 años después, no tengo la cifra con exactitud. Me parece que son 6 años. Sí, logra vencer al ejército francés. ¿Cómo lo vence? Este es importante. No lo venció un cara a cara. Uh-huh. Hubo muchas cosas muchas variables que facilitaron esto. Primero, cuando llega el ejército francés a México, instalan a un emperador que fue Maximiliano de Habsburgo. Lo instalan en México como que él iba a ser el nuevo dirigente. Monarca. Sí. Uh-huh. Y lógicamente, pues imagínense cómo se sintió el pueblo de México y dijo, no vamos a aceptar ningún otro monarca aquí, seguimos a Juárez y no importa lo que tenga que pasar. Y entonces fue un tiempo, fueron unos años de mucho estira y afloja. ¿Cómo es que gana México? Justamente por cansancio. No es lo mismo hacerle la guerra a tu vecino que hacerle la guerra a alguien que está en otro continente. No es lo mismo. Y que de hecho esa fue una de las razones principales por las cuales la intervención francesa se retiró, ¿sí? Porque tenemos entendido que en esos mismos tiempos tenía problemas también en Europa, Francia. Sí, necesitaba sus tropas. Y entonces tuvo que retirarlos. Y justamente retiran al ejército francés y entonces aquí sucede algo importante. Es interesante mencionar lo siguiente. Se sabía que Maximiliano y Carlota, su esposa, eran amantes de México. Ellos querían a México. Ellos estaban enamorados. A favor de México. Uh-huh. Y se consideraban a ellos mismos mexicanos. Sí. Pero en 1867, Benito Juárez lo captura y ordena fusilarlo, pese a lo que Maximiliano quería a México. Y lo hizo solamente para demostrar al mundo que ninguna casa imperial podía acabar con la soberanía de México. Y esas fueron la justificación de por qué fusilaron a Maximiliano, cuando ya no era necesario, pero esa fue la justificación de Benito Juárez. Dijo y escribió que la razón por el fusilamiento era para demostrar al mundo que ninguna monarquía iba otra vez a pisar México. Y es un gran mensaje, la verdad, un gran mensaje. Pero una de las frases más rescatables de esta lucha es la que dijo Ignacio Zaragoza cuando le reporta a Benito Juárez que había ganado. A ver, Alberto, ¿qué dice? En esa batalla del 5 de mayo, la primera que viene Francia y lo repelen, cuando ganan los mexicanos, pues hace un anuncio, Ignacio Zaragoza, un anuncio muy patriótico que dice lo siguiente: puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. ¡Sas! ¡Poder! ¡Pura fuerza! Queridos escuchas, se siente, como mexicano sientes esa inyección de energía, de patriotismo, de decir por supuesto que sí, porque entre otras cosas, suerte, bendición de Dios o simplemente azar del destino, ganarle al mejor ejército del mundo con menos soldados y menos preparados es algo que se trata de amor y patria. Sí, a partir de ahí yo creo que México
ya no sufrió más ataques. Creo que no, creo que fue el último, ¿no, Perla? No, hubo uno después, pero en realidad sobre Estados Unidos, pero no fue igual. A lo que me quiero referir es que a partir de ahí se empezó a respetar la soberanía de México. Sí, ya no entraban tan fácil, no entraban tan sencillo como decir me gusta México para conquistarlo porque es un país rico y es un país frágil. No, ya no se pudo, ya no se le vio así. Ahora es lógicamente nuestros enemigos, o los enemigos de México, mejor dicho, están también dentro de México. Entonces ya las batallas que se generan actualmente son internas. Sí, por supuesto, entre liberales y conservadores, como siempre. Sí, ahora bien, esto también nos enseñó algo, que nunca México debía tener ningún tipo de injerencia con otros tipos de países para que respetaran a México. No iba a hacer lo que no le gustaba. Y entonces así se ha creado un gobierno con una política exterior de primera. Exacto, y eso fue gracias a Benito Juárez, que durante su gobierno, también que repelió a Francia, dijo que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso ha sido el fundamento y la base de excelentes relaciones exteriores entre México y el mundo, razón por la que tampoco, desde entonces, se pretende conquistar México, porque México tampoco va por ahí conquistando tierras, ¿no? Así es. Bueno, damas y caballeros, les agradecemos mucho. Yo me despido. Mi nombre es Alberto Muciño. Les agradezco mucho habernos escuchado. Espero que haya sido de su interés esta pequeña plática. No fue una plática propiamente histórica. Más bien yo siento que fue una plática de un pequeño segmento de orgullo mexicano. Y de aclaración de fechas. Para que puedan ustedes que no conocen completamente la situación de la batalla del 5 de mayo, puedan entenderla a partir de ahora. Ya posteriormente hablaremos de otro tipo de batallas como la guerra de los pasteles y todo ese tipo de cosas, que fue la primera intervención francesa, pero será con un poquito más de tiempo. Bueno, yo me despido y les recuerdo, pueden bajar algunos contenidos gratuitos de nuestro Patreon, que es www.patreon.com/Aprende México. Yo los escucho y los veo en otro momento y hasta luego. Gracias. Así es, queridos escuchas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio, que sea esclarecedor para aquellas personas que se preguntan ¿por qué los mexicanos celebran el 5 de mayo si no es el Día de la Independencia? Aquí la explicación. Queridos escuchas, les recordamos que estamos en Instagram y en Patreon por si quieren enviarnos mensajes. Ustedes son libres de hacerlo y comentarnos qué les pareció este episodio y por supuesto que nos quieren mucho y nosotros a ustedes. Queridos escuchas, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos muy pronto. Besos desde México. ¡Mua! Adiós.